Hola, hola, yo supongo que ya estamos al aire. Con mucho gusto de saludarles en este tercer programa de Placer Consciente. Ya saben que es pues mi nuevo proyecto de lives que estamos haciendo de una manera orgánica y artesanal, como se dice ahora, pero con el objetivo, déjenme, le apago aquí para que no se me centre el ruido, con el objetivo de, pues, de platicar con las personas que admiro, las personas que tienen mucho que compartir y con las que podemos hablar de esta cuestión del placer consciente. Y hoy tenemos un programa de lujo con un amigo mío muy querido desde hace muchos años, que ahora sí he visto todo el crecimiento de su proyecto junto con sus colegas que ahora platicaremos. Y pues bueno, le quiero dar la bienvenida a este capítulo de Placer Consciente a mi querido Yayo González. Yayo, bienvenido. Hola Veroniquita, ¿cómo estás? Qué gusto verte así, por lo menos a la distancia, y bueno, saber que estás muy bien y poder platicar contigo. Un placer. Igualmente, mi querido Yayo, muchas gracias por acompañarnos. Yayo, pues él es cantante, guitarrista y compositor de un supergrupo mexicano, o Argenmex quizá, aunque yo creo que ya más mexicano que el Chile, que es Paté de Foix. Así Entonces, pues, es. querido, ¿cuántos años ya lleva Paté de Foix existiendo? Mira, el año que viene, este año nos tocó la pandemia, pero porque era para un gran festejo, ya que cumplimos 15 años. Y bueno, ese festejo no te quiero adelantar, pero seguramente lo recapitulemos el próximo año, festejaremos 15 más uno, algo por el estilo, ya que la pandemia no nos dejó hacer el festejo como hubiéramos querido, como lo teníamos pensado, idealizado, ¿no? Ya sabes, con nuestro vestido, con todo. Claro. Y, y bueno, 15 años ya de Paté de Foix, y creo que la primera entrevista nosotros la hicimos en el año uno o 2, o sea que ya más de 12, 13, 14 años tal vez. Sí, yo recuerdo en la casa en donde vivías en aquel entonces que nos vimos y que tuvimos una larga entrevista que como pasa luego con la televisión, al final terminó saliendo muy breve, ¿no? Siempre haces entrevistas y conversaciones súper largas y termina saliendo 2 minutos a cuadro. Y justo por eso, pues bueno, ahora inauguro este espacio donde podemos hablar largo y tendido, mi querido amigo. Y justo, pues bueno, aparte de que felicidades, 15 años, tienen que festejarlo porque esto me da pie a entrar a uno de los primeros temas de los que quiero conversar contigo, mi querido Yayo, que es el tiempo. Porque yo creo que Paté de Foix es un grupo que ha sabido hacer del tiempo algo atemporal, aunque suene curioso, porque manejan por un lado la nostalgia, pero a la vez la actualizan, a la vez la llenan de sus propias cosmovisiones de la música y comparten unas canciones, un bonche de canciones, como se dice por ahí, que además le gustan a gente de todas las edades, desde chiquitos, desde niños hasta abuelitos. ¿Cómo es para ti, Yayo, esta percepción del tiempo en tu vida cotidiana y en tu trabajo en particular dentro de la música? Pues lo que dices es interesante, porque es verdad, Paté de Foix es una banda que siempre ha sido difícil de definir, pero tal vez la definición, la mejor definición que hemos conseguido es que es música atemporal. O sea, música que va más allá de los tiempos. Y sí, nosotros de alguna manera nos hemos hecho aliados del tiempo, en lo musical quiero decir, ¿no? Porque hemos tomado influencias atemporales de muchos espacios temporales y las hemos de alguna manera hecho propias de una manera contemporánea, actual si se quiere, y toda esa conjunción de sonidos, de diferentes épocas, de influencias que es Paté de Foix, no termina de ser una especie de máquina del tiempo. De hecho, yo tenía en mente y tengo en mente de alguna vez, alguno de los discos de Paté de Foix se llamará La máquina del tiempo, porque siempre me gustó esa idea, que cuando tú vas a un show de Paté de Foix, de repente escuchas algo que te puede sonar a un jazz de los 30, y después escuchas algo que por ahí suena más a los 60, y después escuchas algo que te imaginas un pueblito italiano tal vez en los 1800, y bueno, no deja de ser un viaje de tiempo y espacio musical, sonoro, que se ha vuelto parte de nuestra personalidad.
siempre ha sido como un distintivo de nuestro sonido, de nuestra búsqueda, de nuestra personalidad. Y bueno, ahora poniéndonos más filosóficos y más generales, si hablamos del tiempo como tal, bueno, el tiempo tiene que ser un aliado, uno lo tiene que tomar como un aliado. Si uno se pone a competir con el tiempo, bueno, va a perder siempre, es una batalla perdida. Entonces considero que el verdadero desafío, hablando de tiempo, es vivir el presente. Es muy difícil, uno se distrae. Alguna vez pensé, y conversando con amigos y así, yo les decía que en realidad nosotros somos una bolsa llena de pasado, porque el presente pasa tan rápido. El futuro no existe, el futuro llegará. El presente pasa tan rápido que cuando tomamos conciencia de él ya se convierte en pasado. Y lo que somos básicamente es un costal repleto de recuerdos, de experiencias, que recordar significa recordar, volver a pasar por el corazón, ¿no? Qué bonito, ¿no? Y somos eso, somos en realidad un cúmulo de pasado, de experiencias que hemos vivido que repercuten directamente en nuestro presente. Repercuten directamente en nuestro presente. Entonces el tiempo es bien interesante, es una de las pocas cosas que nunca retrocede, el tiempo, el cauce del río, es irremediable y es muy poético, es un concepto muy poético porque por más de que sabemos que es imposible, al menos por ahora, siempre estamos anhelando volver de alguna manera. Volver a aquellos momentos donde hubiéramos hecho algo distinto, en esos momentos donde nos sentimos plenos, en esos momentos donde tal vez fuimos felices y no nos dimos cuenta, porque eso pasa también mucho con los recuerdos, ¿no? Uno se da cuenta, órale, fui muy feliz en esa época. Y en el momento, qué sé yo, el trajín, la vida es tan abrumador, tan fantástica la vida, pero es abrumadora, que se nos escapa, ¿no? Esa sensación de felicidad se nos escapa, nos regresa después como un eco a través de los recuerdos. Pero eso es el tiempo, y resumiendo todo esto, ya que no estamos en un canal de televisión, te ves una frase, el tiempo es un hijo de la chingada también, ¿no? Porque siempre te la aplica Claro. y la vida que vivimos no deja de ser un poquitito injusta, y el tiempo es infalible, eh, no regresa y bueno, hay un famoso cuento de Quino, un escrito de Quino hermosísimo, que dice que la vida tiene que ser absolutamente al revés. Uno nacer viejito en un geriátrico, de a poquito, ir volviéndose más joven, descubrir un amor manso, ¿no? Un amor tranquilo, después ir de a poquito descubriendo un sexo que cada vez se vuelve más intenso con el pasar de los años y cada vez uno se volvería más joven, etcétera, etcétera, hasta ser un niño que te empiecen a cuidar, pero como un niño, esto, y bueno, y terminar tu vida en un orgasmo ajeno, ¿no? Que sería el de tus padres. Bueno, ahí lo pueden encontrar en internet, que está mucho mejor escrito de lo que yo parafraseé. Pero bueno, creo eso del tiempo, para ponernos a filosofar un poco. No, me encanta todo esto porque fíjate ya yo que los últimos años en los que yo he estado estudiando una rama del hinduismo, del Sanatana Dharma, pues mi relación con el tiempo ha cambiado muchísimo, ¿no? Aprendí a verlo justo como la construcción social que es también, que nos ata de muchas formas, ¿no? Justo lo has dicho, este anclaje con el pasado, que tantos problemas nos trae, ¿no? En todos los ámbitos de nuestra vida, particularmente el amor, como vamos a platicar más adelante, debido al nuevo disco de Paté de Foix, y que a la vez con todo esto que comentas, como me gusta mucho esta idea de ver el tiempo lineal como lo acostumbramos, de la manera invertida, y cambiar todo, ¿no? Y entonces, como tú dices, ese nacimiento que inicialmente pudo haber sido traumático se vuelve como el gran orgasmo final, ¿no? O el orgasmo de la plenitud. Y a la vez también cuando en tu vida cotidiana aprendes a ver el tiempo de otra forma, pues es lo que tú dices, puedes manejar tu realidad de otra manera, no estás tan anclado o anclada, ¿no? Y a la vez
te rinde. Yo luego digo, bueno, me rinde, o sea, como no estoy pensando en las horas, el tiempo, el pasado, el futuro, que como tú dices, pues no ha llegado y pasamos mucho tiempo pensando en el futuro, que no existe todavía, ¿no? Y entonces, cuando uno aprende a vivir en el presente, justamente es cuando se abre la posibilidad de disfrutar y de hacer muchas cosas, como una canción que está incluida en el nuevo disco de Paté de Foix, que está recién salido del horno, que se llama Amores Ajenos, y que vamos a platicar más adelante del concepto y del disco, pero es un disco donde, como su nombre lo indica, Amores Ajenos, se apropiaron de canciones de amor de ayer, hoy y siempre, e hicieron sus versiones muy al estilo de Paté de Foix. Y entre esas canciones hay una que es 100 años, mi querido Yayo, que justamente pues habla así como, ¿quién quiere 100 años recordar a alguien? Bueno, ¿por qué no? Si se recuerda de alguna manera en específico. Y como mi querido Yayo, tú y yo acordamos que vamos a escucharte un poquito con algunos fragmentitos de tus canciones. Pues me gustaría cederte el micrófono, que nos cantaras un pedacito de 100 años. Pero antes que nada quiero invitar a la gente que nos está viendo a través del Facebook que nos compartan sus preguntas, sus comentarios, sus rollos, tírenle la onda a Yayo, ay, hagan lo que quieran. ¿Por qué no? Y aquí vamos a pasar todos sus mensajes en la pantalla. Entonces, mi querida Yayo, te dejo en primer plano para que nos toques un poco de 100 años. Por eso es una canción que en particular me encanta. Y que la hija de uno de los compositores nos contactó hace poquito y me dio mucha emoción. De Cervantes, que es un gran compositor. Y bueno, nos contactó, nos mandó un mensaje que le emocionó mucho escuchar la composición de su padre en un lenguaje tan distinto. Y te canto un pedacito, Vero. Sí, por favor. Pasaste a mi lado con gran indiferencia. Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda la amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni de precios merezco yo de ti, y sin embargo vives unida a mi existencia. Y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. ¡Bravo, bravo! ¡Ay, Bueno, un qué poquito bien! improvisada ahí como serenata. Cuéntame, Yayo, bueno, por favor, antes de la siguiente pregunta, así filosófica, cuéntame quiénes están integrando actualmente Paté de Foix, y cómo es que llegaron a esta canción, ¿no? Que qué buena anécdota que además lo buscó la hija. ¿El compositor? ¿Quién es el compositor de 100 años? Mira, Cervantes y Fuentes. Cervantes fue un gran músico, que aparte tiene grandes composiciones,
que a veces, bueno, uno conoce siempre que se habla de 100 años se habla de Pedro Infante, por Dios, ni que hablar de semejante intérprete y semejante artista. Pero bueno, a veces uno no, a veces no se menciona tanto a los autores y bueno, grandes autores que han hecho no solo esta canción, pero esta canción en particular la elegimos y la elegí porque, mirá qué curioso, yo la conocí esta canción y siempre me gustó, me encantó la letra y la música en particular. Pero una vez hicimos hace años, cuando comenzamos con este proyecto, preguntamos en redes sociales qué canción les gustaría que versionara Paté de Foix, y para nuestra sorpresa la más votada fue 100 años. Y si a mí se me hizo muy bonito, habló muy bien de nuestro público porque es una canción famosa, por supuesto que es famosa, pero no es de las más grabadas. O era una canción que hacía tiempo que no se grababa, o bueno, qué sé yo. No quiero ofender a si algún intérprete la grabó hace pocos años, pero nos dio mucho gusto que haya sido esa canción y eso también fue como la elegida por los fans de Paté. Entonces, por eso hicimos esta versión tan particular, muy al estilo de Paté. No, pues buenísimo. ¿Y quiénes están entonces ahora en Paté? Ah, sí, te Siguen contaba. Bueno, siendo, sí. mira, Paté es una banda grande que ha tenido entre 6 y 8 integrantes siempre. Han cambiado algunos integrantes. Todos, por suerte, tienen la puerta abierta para volver cuando quieran. Pero bueno, después de 15 años y de tantas vueltas. Y además es una banda hecha por músicos de oficio, ni mejores ni peores. No es un calificativo, pero nosotros somos todos músicos profesionales que no solo estamos involucrados en Paté, cada quien tiene su proyecto individual, cada quien trabaja, colabora con otros artistas. Entonces realmente, bueno, las puertas de Paté para los integrantes de Paté siempre están abiertas, ya sea para irse o como para regresar, ¿no? Entonces, ahora Paté está con una dotación un poco distinta. Sigue estando Luri Molina desde los inicios, Dan Mazor en el saxofón desde los inicios, Guille Perata, que ahora está ocasionalmente en Argentina, bueno, por todo este cambio que nos surgió a través de la pandemia y la poca actividad que hemos tenido, pero sigue integrando Paté de Foix. Está también Jorgito Servín en la batería, está Robertito Verástegui en los teclados, en el acordeón y el vibráfono, está Dieguito Franco en el saxofón. Mira, hay varios integrantes de Paté que son nuevos y que son gente sumamente talentosa, que vino a enriquecernos, ¿no? Y que vino a dar su aporte. Cada músico que llega te da un color diferente, te da un lenguaje diferente. Eso es lo hermoso de la música, ¿no? Y Paté es una banda que ha tenido varias formaciones. Y hay gente que se ha ido, hay gente que regresó, y bueno, siempre, por suerte, siempre ha sido de manera muy amistosa y con mucho cariño, y siempre cuando se va algún integrante, nosotros le decimos que bueno, que puede volver cuando quiere, le damos un abrazo y le decíamos lo mejor, y siempre va a ser así, ¿no? Entonces, esa fue también la dinámica que siempre hubo en Paté y ojalá la podamos mantener así por siempre. No, pues claro, eso es otra de las cosas que me ha gustado siempre, ¿no? De Paté, que es una banda como que se moldea, ¿no? Es una masa, digamos, masa como yo, ¿no? Que se puede como adaptar a las diversas formas que van conteniendo al grupo y a los creadores que participan en el grupo, ¿no? Y el concepto y todo esto. Y aparte, entonces, Amores Ajenos es un disco que arreglaron y grabaron durante la pandemia, o ya tenían avanzado. Anterior, de hecho, nosotros llegamos, cuando se desató la pandemia, teníamos el disco listo para salir. Nos esperamos como 8 meses porque no se sabía cuándo iba a volver la actividad. Y bueno, nosotros como músicos siempre tratamos de aprovechar la salida de un disco. Cuando sacas un disco, digo, se lo comento a los simples mortales, este mercado así funciona. Tú sacas un disco y bueno, haces prensa, tienes más repercusión, si el disco funciona bien, tienes más conciertos, etcétera. Entonces, realmente el disco nosotros nos lo guardamos para ver qué pasaba. Y bueno, cuando vimos que esto seguía para largo, esperemos que no mucho más, pero que todavía falta un tramo, quisimos sacar el disco y el disco comenzamos a liberarlo a partir de abril de este año. Fuimos liberando una canción
por semana y funcionó muy bien, la verdad que está funcionando muy bien, el disco se está escuchando mucho, a mí me halaga mucho y me da mucha alegría saber que tanta gente estaba esperando música nueva de Paté. Me da mucha alegría leer todos los mensajes de cariño y de felicidad de que están disfrutando mucho el disco. Me da también mucha alegría ver cómo mucha gente se enoja porque no son canciones nuestras, porque significa que nuestras canciones son muy importantes para ellos y muy lejos de tomarlo como algo negativo, lo tomo como un halago y me da mucha más pila a mí también como compositor y de hacer más canciones y preparar nueva música porque sé que hay mucha gente que la está esperando y para la cual es importante. A mí la verdad que me emociona. Y bueno, y también disfrutando de todo este intercambio directo que podemos tener con el público, con la hermosa gente que sigue a Paté de Foix, que nos podemos platicar, contestar, mandar mensajes directamente, y algunos se enojan y algunos te dicen tal cosa y uno les contesta y polemizamos de la mejor manera, ¿no? Porque de eso se trata. ¿Para qué son sino las redes sociales? Para que tú me puedas dar una opinión, que yo te dé la mía, refutarla, por ahí lo que yo leo de ti me deja algo, lo que tú lees de mí también te deja algo a ti. Entonces fue bastante interesante el proceso de la salida de este disco y estamos muy, muy satisfechos con cómo se dio todo y contentos también porque este sábado, saco el tema que sé que vamos a hablar más adelante, pero contentos que este sábado representa un poquitito el regreso a los escenarios, que esta ha sido una pausa demasiado larga, ¿no? Digo, no ha quedado de otra, pero ha sido una pausa demasiado larga, la de la pandemia. Claro. Oye, pero ya que estamos, digo, aquí no hay un orden, mi querido amigo, que es la ventaja de ser libres en esta cuestión, como tú dices, de las posibilidades digitales, y yo lo estoy explorando, entonces voy brincando de temas y así estamos. Y Excelente. justo, hablando ya que sacaste colación del concierto, les quería justo compartir la página donde pueden comprar sus boletos. Entonces, cuéntanos un poco ya, yo voy a compartir mi pantalla y ahorita vamos a ver aquí, entren a Ticketmaster, miren, aquí estamos viendo, ¿verdad? Que lo estamos viendo en nuestra pantalla. Los boletos. Este va a ser un concierto, mi querido Yayo, de este nuevo formato de autoconcierto, ¿no? Cuéntanos, Así por es. favor. Pues mira, se trata de una manera muy segura de asistir a un concierto. No solo es una manera muy segura, sino que si te hubieran ofrecido una experiencia así antes de la pandemia, hubiera sido algo totalmente exclusivo y recontra VIP, porque todos sabemos lo que lidiamos cuando vamos al autódromo o al Foro Sol, con dónde dejar el coche y el viene y dejarlo ahí abajo del puente y caminar 3 kilómetros, ya sabes. Bueno, todo eso hoy no existe. Tú entras con el coche al autódromo, ahí donde el Checo Pérez agarra sus curvas a toda velocidad y te estacionas frente al escenario. Y desde el coche o bajándote, porque tienes un espacio exclusivo para ti, te pones a escuchar el concierto, te tomas algo, es maravilloso. Y cuando te quieres ir, te subes al coche en ese instante, saludas con la mano y te vas. O sea, es genial. Vale destacar, mirá, les voy a decir a los que están siguiendo la transmisión que aprovechen porque hoy hay 50% de descuento. Hoy es Ah, ¿en jueves serio? 2 por 1, sí, sí. Cuando les comenté que iba a hacer una entrevista Mm, contigo de Ticketmaster, me dijeron, bueno, ponemos promoción al 2 por 1 porque vas a estar con Verónica Massa. eso. Y, y el precio de los boletos es por coche, es por carro. Entonces, Exacto, en, que en un estaba carro viendo. entran 4 personas, creo que en las camionetas más, hasta 6. Ujú. Entonces es una oportunidad para disfrutar, para regresar un poquitito a esto, a esto que la pandemia nos arrebató, que hace tanto que no se puede disfrutar de música en vivo. Y bueno, esta es una manera muy segura, porque vas con tu burbuja de gente. Vas a estar al aire libre, que es totalmente seguro, vas a estar a distancia de la otra gente y al aire libre, lo cual es fantástico. Entonces, hay un gato pasando por ahí, ¿verdad? Sí, exacto, Bueno, ya viste el pelito. sí. Entonces, bueno, realmente es una muy buena noticia porque ojalá que esto represente el regreso no solo de Paté, sino de toda la actividad, de una actividad segura. Ojalá que la vacunación avance, que la pandemia retroceda y que de a poquito vayamos recuperando esos espacios
que tanto extrañamos y ojalá que pronto estemos todos a salvo y dejemos de ver en el prójimo una amenaza. Que cuando el prójimo deje de ser una amenaza, no digo que sea un invento, no lo es realmente, pero estuvimos un año y pico, ya sabes, ¿no? Viendo al extraño como, no, a ver si me contagia, si es asintomático, si esto, si lo otro. Bueno, ojalá que eso se acabe porque ha sido lo más cruel de esta pandemia, tal vez, ¿no? Totalmente. Y fíjate que ahora que estaba viendo que en los autoconciertos el precio del boleto es por auto o por camioneta, pensaba que justo puede ser también una oportunidad para reunirte con tus amigues que dejamos, o sea, los que dejamos de ver en la pandemia y decir, miren, eh, bueno, obviamente tienes que, no te vas a ir ahí con gente que who knows, ¿no? O sea, son gente cercana a ti, pero que puedes decir, entre 4 o 5 pagamos el costo del coche, vamos a ir a Paté de Foix, vamos a estar en un entorno seguro y vamos a poder además recuperar esta posibilidad de estar juntitos, ¿no? En un coche, en una camioneta. Entonces, de verdad que yo tengo como esperanzas de que funcione muy bien esto y que la gente entienda que aunque aparentemente dices, ay, es un boleto más caro que el que compraría de 600 pesos, sacas la cuenta y es lo mismo Sí, y es lo tiene mismo. todos estos plus, ¿no? Entonces, pues son como nuevas realidades, Yayo, que tenemos ya que empezar a explorar. Y ustedes los músicos que además han visto como muy transformada su realidad. Cuéntame un poco de eso, porque yo creo que de todas las industrias, la musical es la que necesita transformarse más impresionantemente después de lo que hemos estado viviendo. Sí, totalmente sí. O sea, fue un cimbronazo para nosotros. O sea, de la noche a la mañana se prendieron fuego nuestras agendas y todo lo que teníamos planeado desapareció. Ojalá muchas de esas cosas sean solo posposiciones o como se diga, que se puedan posponer, se puedan recuperar. Pero sí, a ver, por otra parte te digo que eso comparado a la pérdida de vidas y toda la desgracia que ha sido esta pandemia que ya hemos naturalizado, inevitablemente hemos naturalizado, porque son tantos los números en México y a nivel mundial, que llega un momento que uno lo naturaliza, ya lo ve como un número, no lo ve como gente, pero Sí. esto es una tragedia enorme y sabemos que hay muchas familias que han sufrido la pérdida de seres queridos y bueno, nosotros tener una pausa en nuestra actividad laboral al lado de eso no es nada, ¿no? Entonces, no lo quiero ver como, nunca lo quise ver como una desgracia, ni, no, no, es una circunstancia que nos toca vivir eh, y que tenemos que tener la paciencia necesaria y hacer lo que sea necesario para volver a las actividades de manera segura y bueno, aguantar. ¿Qué querés que te diga? Realmente es algo que tenemos que hacer. Yo siento que estamos en el comienzo del fin. No sé cuánto durará este proceso. Espero que poco, espero que a fin de año podamos ya empezar a gozar de mayores libertades y lo digo porque, bueno, sé que hay muchos países del mundo que están logrando eso. Entonces, bueno, de repente si te toca, bueno, yo estuve en Estados Unidos, de hecho, la semana pasada, y es como ver un poquitito el futuro, hablando del tiempo. Ujú. Porque ves cómo va a estar México dentro de ¿qué? 4, 5, 6 meses, porque es una cuestión de tiempo que llegue la vacunación y que podamos realmente estar un poco más seguros realizando estas actividades. Pero hay que tener paciencia. No, Bueno. a mí lo que me pasó en esta pandemia, que después también uno con el tiempo se da cuenta que nada es tan malo, nada es tan bueno. Que siempre que hay una circunstancia que a priori parece negativa, también te regala muchísimas experiencias que son muy positivas, conclusiones, revelaciones que no hubieras logrado tener si no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Y eso a mí se me hizo muy interesante. A mí como músico fue como un cachetazo de humildad que también me dio, porque me hizo valorar las cosas que yo daba como ya sabes, como obvias, como sobreentendidas, y no, y son cosas que valían mucho y que yo no las veía porque las tenía demasiado insertadas en mi cotidianidad. Entonces cuando me las arrebataron, ya sabes, ¿no? Como dice la canción de Serrat, no hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Bueno, cuando lo pierdes lo valoras, te das cuenta de lo importante que era. Y a mí me hizo conectar mucho
con mi relación más íntima, más directa, más elemental para con la música. ¿Por qué soy músico? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué agarro una guitarra? ¿Por qué canto? ¿Por qué escribo canciones? ¿Por qué lo hago? Y me hizo entender, me hizo reconectar con esa sensación sumamente sentimental, muy íntima, que es la que es la que a mí me impulsó a ser músico. Que básicamente es el milagro de la música, de que la música ocurre, que yo agarro mi guitarra, me pongo a cantar y ocurre aquí en mi habitación, solo, para mí. Así nació todo. Cuando yo tenía 8 o 9 años que comenzaba a cantar, que me di cuenta que podía cantar, qué sé yo escuchaba la guitarra y ese sonido me tranquilizaba y lo acompañaba con mi voz y no necesitaba nada más. La música estaba ocurriendo. Y ese acto tan básico, tan elemental, tan bonito, tan primitivo, este, volvió a ser nido en mí. Y me gustó eso, porque me hizo retomar la composición, compuse mucho, escribí mucho en esta pandemia, eh, me hizo también valorar cada persona que se emociona con mi música, sean una, 2.000, 10.000, 1.000.000, no importa, que tú logres conectar con una persona que no conoces a través de, una, de un lenguaje expresivo como es la música, como es la canción, como es las letras, la poesía. Si se quiere, sí, ¿por qué no? Vamos a llamarlo poesía, ¿no? Porque sí, las letras de las canciones tienen poesía. Claro, la lírica. La lírica me, me emocionó mucho, como que valoré mucho eso, ¿viste? He hecho muchos streamings, pude sentir a la cercanía de la gente, me pude emocionar con lo que me decían, con lo que me dicen. Y bueno, me reconectó mucho y me cargó mucho la pila para lo que venga. Me cargó mucho la pila, me dieron muchas ganas de tocar. A veces uno pasa tantos años en los escenarios, en los viajes, tú lo sabes, que llega un momento que sí te cansas un poco. Siempre le sigues encontrando el gustito, pero ya es como que sientes una fatiga. Bueno, definitivamente la pandemia nos renovó esas ganas de estar en todos los escenarios que sea posible, ¿no? Claro. Y fue algo muy bonito, me hizo también redescubrir mi familia, conectar con mi núcleo más íntimo, valorarlo, afrontar ese desafío juntos, con todas las dificultades que nos presentó, eh, pensar mucho, y vos digo, recién que hablaste en lenguaje inclusivo, pensar mucho en la equidad, en la igualdad, en ese tema tan postergado, que la pandemia lo postergó, pero que no nos olvidemos de lo que fue la marcha anterior al 1 de abril, que fue cuando comenzó todo, esa marcha multitudinaria y tan impresionante de, del feminismo, de las De mujeres, 8 de marzo, sí. de esa lucha tan necesaria, tan postergada. Me ayudó mucho eso, la pandemia, a cuestionar mucho mi masculinidad, qué clase de hombre soy, qué clase de hombre me enseñaron a ser, todas las cosas que tengo que desaprender, lo difícil que es desaprender, todo lo que tengo que deconstruir. Entonces también me di cuenta, poner una de las cosas que tengo muy presentes en la pandemia fue que nosotros los hombres tenemos que hablar de machismo, mucho de machismo. De feminismo no. De feminismo no tenemos que hablar, tenemos que callarnos la boca y escuchar, en todo caso. Pero de machismo es necesario que hablemos de machismo, entre nosotros, entre los hombres, que recordemos esas lecciones machistas que nos enseñaron cuando todavía no teníamos poder de decisión, cuando éramos escuincles de 3, 4, 5 años, y cómo nos impusieron esta armadura que es pesada para nosotros y que lastima a los demás también. Y eso me pareció también muy interesante. Lo he hablado mucho con mi mujer, mirá, ahí vamos, micromachismo, mi mujer, no es mi mujer, A ver, ya no es mi llegó. mujer. No, pero ves, es que también entre los hombres tenemos que aprender que nosotros somos alumnos, y el que es muy machista es un muy buen alumno, o que tuvo un profesor muy incisivo. Porque Claro. el machismo viene de ahí, el racismo viene de ahí, el clasismo viene de ahí. Nosotros no nacemos con esos pensamientos, con esa inclinación
del pensamiento. A nosotros nos educan de esa manera, nos explican que es así. Bueno, Claro, es hora de que nosotros recapacitemos, desarmemos un poquitito esa bomba y para hacer una nueva masculinidad, mira como acá nos ayuda mucho muy discernida. Armida, una nueva masculinidad que nos lo replanteemos sobre todo para educar a nuestros hijos, sobrinos, para que sean una generación mejor, que de eso se trata, ¿no? De eso se Totalmente. trata. Entonces eso también fue algo que en la pandemia me pegó mucho. Oye, ya yo, pues me han dicho varias cosas que me gustaría retomar. Bueno, empezando por lo último. Fíjate qué interesante esto que estás diciendo de replantearte todo. La semana pasada en Placer Consciente nos acompañó Mar Ramos, que está estrenando un libro que de su autoría que se llama Un hombre en tacones. Y hablábamos justo de esta cuestión de la deconstrucción o sea, la deconstrucción, que es destruir todas esas ideas, construcciones mentales, prejuicios, estereotipos, como yo le llamo cajitas, ¿no? Y construir, ¿no? O sea, te olvidas y dices, esto no me sirve, no me está funcionando y te vuelves a replantear el mundo, ¿no? El mundo con la realidad transmutada y transformada. Y yo creo que la pandemia, como en tu caso nos estás compartiendo, mi querido Yayo, ha servido justo para que muchas personas empiecen a tener una nueva conciencia. Incluso este proyecto de placer consciente, pues surge con esto de querer compartir esta conciencia que por un lado ha brotado con la pandemia y por otro lado ya nos urge cambiar todos esos esquemas, esos estereotipos, olvidarnos de prejuicios y transformarnos, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que me decías sobre lo que aprendiste como músico, en esa ausencia del público, fíjate que yo creo que es algo de ida y vuelta. O sea, amigos músicos y amigas músicas con las que he platicado de esto me han comentado, pues, procesos no iguales, pero digamos de transformación, como el que tú me estás diciendo. Y yo creo que para los escuchas, los seguidores de la música, también ha habido una transformación, creo, porque lo he también compartido con otras personas, que se está valorando ese gran papel de la gente que crea en general y particularmente, bueno, en la música, ¿no? Que estamos realmente entendiendo este gran valor que tiene la música, que tienen los creadores en nuestra vida, el ir a un concierto, ¿no? El poder escuchar en vivo, el poder tener un disco, el poder, como tú dices, compartir y debatir en las redes sociales. Y esa nueva conciencia debería de servirnos para darle ese valor a los músicos y decir, claro que tenemos que pagar las entradas porque valen, claro que tenemos que comprar el disco, claro que tenemos que apoyar, ¿no? Porque es un toma y daca. Entonces, qué bonito todo esto que me cuentas, mi querido Yayo. Ah, y antes de pasar a otra canción que quiero que nos cantes, un fragmentillo, yo también voy a hacer un anuncio, why not, ahorita que vi Armida y que comentabas algo del backstage y los conciertos, la mística de los conciertos, porque resulta que voy a dar un taller de narrativa, Qué ahorita que vi Armida bonito. Cepeda, que se llama Escritura Kamikaze, sexo, drogas y rock and roll. Y entonces les voy a dar herramientas para escribir de esos temas que siempre son transgresores, que es la sexualidad, los enteógenos o las drogas diversas. Y la parte de la música, quiero justo contarles cómo es cubrir un concierto como desde el backstage, ¿no? Desde esa cercanía que en mi caso he tenido la posibilidad de vivir con grupos como Paté de Foie, contigo, Yayo, con muchos otros amigos, y que como periodistas nos alimentan y nos enriquecen muchísimo. Entonces ahí va el comercial, el taller va a ser 24 y 25 de junio, o sea, ya mero, y lo voy a dar con la Sala Literaria San Miguel, que es un proyecto que está vinculado con el Festival de Escritores de San Miguel, para quienes estén interesados, ahí escritura kamikaze, y abramos conciencias de otra manera. Mi querido Yayo, Maravilloso. hablando de todo esto, que estamos adorando otras formas y otras personas y otras vinculaciones con la realidad. Y Adoro es una de las canciones que está incluida en este super disco de Amores Ajenos de Paté de Foie. ¿Te parece si nos echas un pedacito de Adoro? Bueno, me vas a hacer pasar un mal rato. Bueno, a ver si me acuerdo bien, porque Pues un esta, fragmentito. esta no, la verdad que no la tengo montada, pero
pero sí te puedo cantar un pedacito, sí, bueno. Claro. Y Muy es bien, muy una, bien. bueno, pero antes te hago una introducción porque Adoro es una pieza que, bueno, más bien nosotros tenemos una historia muy linda con Armando Manzanero, yo en lo personal, ¿no? Que tuve la fortuna de conocerlo. O sea, imagínate que Armando, le digo Armando porque cuando en vida lo consideré un amigo, aunque no es que, no es que lo haya visto tantas veces, pero fue tan generoso y tan lindo conmigo y con nosotros que se me hacía una persona digna de mi amistad y de una amistad inmediata. Él, mi mamá cantaba los boleros de Armando Manzanero en la cocina cuando yo era un chamaco. Una de las primeras canciones que yo canté fue Esta tarde vi llover, cuando tenía unos 6 7 años. Y yo conozco sus canciones de toda la vida, desde Argentina, sabiendo que él era un compositor mexicano que vivía a 10.000 kilómetros de Argentina, ya sabes, una estrella internacional de semejante calibre. Y cuando tuve la oportunidad de conocerlo aquí en México, que nos tocó por varios años ser jurados de la beca María Grieber ahí en el Auditorio Nacional, bueno, yo imagínate, la primera vez que lo conocí estaba muy impresionado, ¿no? Muy impresionado porque se me hacía que es un, se me hace que es un compositor que es una leyenda, era una leyenda viva. Y él fue muy halagador hacia Paté, ¿viste? Hacia la música de Paté. Me dijo cosas muy precisas, palabras pero muy hermosas. Y cuando nosotros lo invitamos a cantar una canción nuestra, él puso su voz, ¿no? Que es Falso Olvido, ahí la pueden repasar por ahí, es una canción mía que él tuvo la generosidad de cantar y de grabar. Y para mí fue un sueño hecho realidad, fue algo que impactó mucho en mí, impactó mucho en mi familia, mi papá también, que en paz descanse, fue algo que él no lo podía creer porque era gran fan de Armando Manzanero y que su hijo haya hecho un dueto con él fue un regalo, ¿no? Y yo hablé con Armando meses antes, él sabía que íbamos a hacer esta pieza y yo estaba muy entusiasmado con mostrársela. Y bueno, no llegó a escucharla, lamentablemente. Me da mucha tristeza que no la haya podido escuchar, pero ha sido una persona con un nivel de generosidad hacia nosotros y hacia mí en particular, viste, que, bueno, no quería dejar de mencionarlo, ¿no? No, qué buena Adoro historia. Venga. la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y hasta ahí, un pedacito. Ay, no, pues además, mi querido Yayo, con tu voz, ay, con tu voz suena muy bien casi todas las canciones. Bueno, muchas Y, gracias. y además, ¿sabes? Me gusta la versión con tu acentito así argentino que tienes, porque le da como que la transforma, ¿no? Digo, y Adoro para mí es una canción que yo también desde mi infancia escuchaba, a mi papá le gustaba Armando Manzanero y particularmente esa canción. Entonces, escucharla contigo es otra vivencia. Y esto, mi querido Yayo, me lleva a otro de los temas que quiero explorar contigo, que es el de la nostalgia, porque decidimos ponerle a esta charla casual la vanguardia de la nostalgia, porque pues decíamos que la nostalgia como que siempre va a estar de moda si sabemos usarla o aplicarla en nuestra vida, ¿no? ¿Qué es para ti la nostalgia, Yayo? Pues la nostalgia no deja de ser uno de los sentimientos protagonistas de la vida de cualquiera.
Habrá quien le hace más caso, quien le presta más atención y quien no, pero la nostalgia es un poco inevitable. Y volvemos a lo que hablábamos en un comienzo. El tiempo no para, el tiempo no se detiene y la nostalgia te llega, siempre te llega, con los recuerdos, con las personas que no están, con la persona que eras y ya no eres, ¿no? Porque fuimos y seremos otros, siempre. Fuimos y seremos otros. Somos otras personas de hace 2 años, 5, 10, 20. Bueno, claro que a uno, le regresa la nostalgia. En mi vocación y en mi condición de inmigrante, la nostalgia no deja de ser un protagonista de mi vida. Porque cuando tú tomas la decisión de exiliarte, de irte a otro país, de radicarte en otro lugar, por la razón que fuere, siempre dejas atrás sabores, olores, gentes, acentos, esquinas, que no vuelven, porque después te pasa que después de 20 años, como estar yo en México, regresas y te das cuenta que el país que dejaste ya es otro. Igual que las personas, cambia, ya es otro lugar. La esquina que significaba algo para ti ya no es esa esquina. Hay otra casa, otro local, otro café. Y bueno, siempre va a estar ese mundito que desapareció, va a estar vivo en ti, haciéndote un huequito ahí en el pecho. Y eso es la nostalgia, ¿no? La nostalgia no deja de ser algo inevitable que también, además, puede ser un hermoso motor para la reflexión, para cualquier tipo de expresión artística, para conversarla. ¿Quién no se ha encontrado con amigos y hablan de anécdotas pasadas? Bueno, eso es nostalgia pura. La nostalgia no solo tiene que ser poética, la nostalgia es constante, es constante y a veces yo siento que en el mundo en el que vivimos se vende también demasiado, ¿no? La alegría, vamos, pum para arriba, la positividad, que no es mala, por supuesto. De hecho, yo me considero una persona positiva y trato de ser positivo. Pero también es lindo a veces, ¿no? Frenarse, acordarse de quienes no están, recordarlos con cariños, con un poco de tristeza inevitable, inevitable, porque nos gustaría estar en ese lugar, abrazar a esa persona. Y bueno, las personas no están, y cuando las personas no están, también eso nos está diciendo que nuestro tiempo es finito, que el tiempo se acaba y que vamos a morir, como otras de las canciones de Paté de Foix, y que, digo, la falta de otra persona de alguna manera nos evidencia nuestra futura falta, nuestra futura partida. Es un poco inevitable. Bueno, todo eso es la nostalgia. La nostalgia es un motor muy poderoso. Es un sentimiento inevitable, te diría, ¿no? Nos pasa con los niños, si tienes hijos, sobrinos. Te das cuenta que la infancia es muy corta y vos lo ves y ya le Sí, ves gestos de adulto y dices, ¿dónde está el niño con el que yo jugaba? Se fue y no va a regresar. Ya ese niño es un adulto, ni mejor ni peor, con todo lo bonito que tiene ver crecer una persona, verla, qué sé yo, vivir su propia vida, pero la nostalgia está muy ligada con esta característica del tiempo que nunca regresa. Y volviendo, para ser poéticos, volvemos a la frase que te dije en un comienzo, que el tiempo es un hijo de la chingada. Sin duda, ¿no? exacto, totalmente. Oye, pero eso de la infancia que dijiste está muy interesante. Hace unos días o como una semana le decía a mi marido justamente, pensando tengo un hijo que va a cumplir 11 años, ¿no? Y le decía, la Uf, infancia es tan corta, es tan breve, que de verdad vale la pena que los padres y las madres invirtamos 15 años entre infancia y pubertad y adolescencia, ¿no? Pónganse un poquito más, porque después eso va a marcar como toda la vida. Es tan breve, el tiempo pasa tan rápido muy breve. en el ser humano y cuando son niños más, que por qué no vamos a hacer que esos 10 12 15 años sean pues lo mejor que se pueda, ¿no? Y otra cosa que te quería comentar también es que justo cuando se aprende a vivir en el presente, creo yo,
la nostalgia se vuelve otra cosa, porque a mí lo que me pasa muchas veces es que tener mi mente como vacía de pensamientos inútiles, de pronto me llegan de otra forma los recuerdos, ¿no? Entonces de pronto, pum, me llega un olor, me llega una canción, me llega una cara, un recuerdo, ¿no? Y me regodeo en ese instante y digo, no es una nostalgia triste, ¿no? Sino el contrario de, wow, esos helados que comía cuando era niño y me llevaban a Huastepec, ¿no? Al centro vacacional y tal cosa, o cuando el concierto tal de Paté de Foix y que me acuerdo que bailé esta canción y entonces se vuelve ese pasado no un ancla, ni un peso, sino se vuelve parte de tu riqueza, ¿no? Que la riqueza, lo hemos dicho aquí en Placer Consciente, no es lo material que tienes, sino en buena medida todos esos recuerdos que hacen que entonces esa nostalgia sea siempre vanguardista, si sabes verla así, Claro, ¿no? claro, claro. Es una nostalgia que te llega también en forma de agradecimiento, ¿no? De agradecer poder haber vivido eso, ¿no? Tener eso en tus recuerdos, tener un recuerdo tan bonito en tu mochilita de recuerdos. Y sí, a mí me pasa mucho eso también, ¿eh? Trato de hacer ese ejercicio del agradecimiento, de ser consciente, y la pandemia sirvió para eso también, de ser consciente de lo Sí. afortunado que uno es, de la abundancia en la que vivió, no hablo de lo material, la abundancia humana, las relaciones que ha tenido, la gente que ha tenido la posibilidad de conocer en su vida, y cómo esa gente se queda dentro de uno, como uno es toda la gente que fue conociendo, toda la gente que lo conmovió en su vida, para bien o para mal, ¿no? Uno es un poquitito de su papá, un poquitito de su mamá, un poquitito de su primer amigo, un poquitito de su padrastro, un poquitito de su abuela, como uno se va quedando con cosas, con las cosas que realmente tienen impacto en ti, se van quedando, ¿no? Y así nos vamos volviendo personas, vamos siendo un combo de todas esas hermosas gentes que tuvimos la fortuna de conocer. Exacto, así es, mi querido Yayo. Oye, y hablando también de el pasado y la nostalgia, la portada de Amores Ajenos es una portada que me gusta mucho porque es todo el estilo de Crumb, de Robert Crumb, de este Sí, ilustrador genial, es estadounidense, ¿no? Era sí, sí, estadounidense sí, Crumb. Y la voy a sí. compartir también para que la veamos. Y que aparte también, o sea, es una imagen que nos recuerda a Chrome, pero que también tiene como muchas historias dentro de la imagen en sí misma. Ay, miren, vamos Es bien a interesante verla. y generó Uh-huh. bastante polémica también. Cuéntame, me imagino, pero cuéntame. Pues generó polémica porque, bueno, muchos la vieron como una imagen machista. Yo no le encuentro ese significado. Bueno, al menos jamás fue esa la intención. De hecho, si uno ve la tapa, es una pareja, una mujer muy a gusto, rodeada de músicos que le están tocando, y el que tiene miedo es el hombre. Y lo que representa ese miedo, que aparte lo hicimos a mucha conciencia, es el machismo, porque detrás del machismo hay una enorme inseguridad. Detrás de eso, lo que hay es un hombre que tiene miedo. Entonces, realmente lo que nosotros representamos en esa tapa es músicos cantándole a un amor ajeno, y la mujer contenta, y el hombre en su miedo. Bueno, vino Apanicado. hablando. ¿A quién Estoy vino? Que haciendo nos una salude. entrevista, perdón, es mi hijastra, que es un encanto, pero ya saben, ¿no? La nueva normalidad, que acá se mezcla todo. Ahí voy, mi Sí, amor, claro. ahora termino y voy. Pero bueno, de eso se trató, y bueno, trajo cierta polémica por ese lado. Bueno, yo la verdad que lo quise con mucho cariño y mucho respeto, bueno, es explicarles cuál fue la intención de la ilustración, y que es esa. Después, bueno, por supuesto que cada quien puede interpretarla como quiera, y después decían, ¿por qué la mujer tiene las piernas tan anchas? Bueno, y era, órale, es un transvesti, y si lo es, ¿qué pasa? ¿Qué problema hay? No sé, era lo que yo contestaba, pero se armó una discusión bien interesante, que también nos hace dar cuenta de qué tan sensible es ese tema, de Claro. qué tan en carne viva está,
Y de cuánta confusión hay, no hablo de las mujeres, sobre todo de los hombres, si tienen las piernas gordas, si no las tienen, ¿qué importa? Por Dios, de Sí, hecho nosotros también lo hicimos así para que no sea algo, una belleza estereotipada, digo, y claro, no quisimos hacer sino que quisimos hacer una mujer, y aparte tiene que ver con el estilo del ilustrador, ¿no? Pero claro. en realidad esa fue nuestra intención. Y, y bueno, generó polémica y qué bueno que genere polémica. A mí me Ay, parece que claro. es interesante. Cuando sacamos Háblame de ti, que fue el primer sencillo, fue una discusión de miles y miles de comentarios, que quien los quiera revisar y divertirse están ahí en la página de Pateo Fua. Pero fue bien interesante de la conmoción que generó que una canción de banda haya sido interpretada por Paté de Foix. ¿Cómo Paté de Foix se tomó el atrevimiento de cantar una canción de banda sinaloense? Y a mí me encantó que haya sido así, porque, ¿por qué no? Y nosotros como músicos, no sé si estamos para eso, pero tal vez tenemos la posibilidad de borrar ciertas fronteras, de quitar ciertos muros. Digo, vivimos en un mundo en donde el lenguaje político, el lenguaje de la religión, todo es para separarnos. Todo es para armar una grieta entre nosotros. Y ustedes son los buenos, nosotros somos los buenos, ustedes son los malos, y el otro cree lo mismo. Y bueno, el mundo está lleno de eso, ¿no? Y nosotros como músicos, a mí se me hace que es interesante que tratemos de dibujar esas barreras, esas fronteras. Y Paté en particular, vos lo decías muy bien en un inicio, es una banda que ha tenido la característica de tener un público extremadamente variado en edades, en, eh, en clase social, en todo tipo de parámetros que nos dividen. Y a mí eso siempre se me hizo muy bonito, que no lo buscamos con Paté, pero fue algo que ocurrió y que se me hace una de las cosas más hermosas que tiene Paté de Fuego como banda. Entonces realmente eso lo hicimos muy a conciencia y quisimos grabar esa canción tratando de traer una canción sumamente popular al lenguaje de Paté de Fuego y también demostrar el poder que tienen las canciones, que cuando una canción es bonita, cuando una canción está bien hecha, puede tocarse en cualquier tipo de idioma, de lenguaje, ¿no? Y bueno, pero esa fue otra de las grandes discusiones de este. Digo que a mí me encantó que sucedan, ¿eh? Porque Claro, yo empecé a cuestionar, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene malo? Bueno, ¿no te gusta la banda? Bueno, esta versión no tiene nada de banda. ¿Eres capaz de escucharla olvidándote su exacto. pasado de banda? No. ¿Por qué? ¿Qué tiene la banda? No, porque la escuchan los narcos. Bueno, no es todo así. No Claro. tienen, y en todo caso, la banda no es culpable de que le canten los narcos. Digo, los narcos existen y la banda le canta algo que existe, en todo caso, ¿no? Digo, poniéndonos. Pero fue bien interesante las polémicas que se armaron Por la a portada. través, por la portada, por el Bueno, por las, repertorio. exacto, por el repertorio y por sus... Pero es lo que decíamos hace rato, Yayo. Yo creo que esa es la maravilla de Paté, que sabe moldear todo, ¿no? Que es como que agarra y hace una escultura con esto y hace otra cosa diferente. Y entonces cabe todo, ¿no? Y yo creo que esto que comentas también nos deja como la enseñanza de que no debemos de ser prejuiciosos, porque justo el poner esas etiquetas, ¿no? De decir, eso es de narcos, eso es de gente que va ahí a los pueblos, a los conciertos. Bueno, ¿y qué? Y además vamos a transformarlo en otra cosa, porque a fin de cuentas eso es la maravilla de la creación, ¿no? La apropiación de tus creaciones y de las ajenas, Sí, la reapropiación de lo que ya hay, ¿no? De alguna manera es parte de esta totalmente. vanguardia de la nostalgia también y Y de te, lo y te que voy a ha hecho. contar, te voy a contar algo que en lo personal se me hace bien importante, que a mí me pasó cuando llegué a México. Yo me considero un músico popular, de música popular. A mí me emocionan y he estudiado toda mi vida las músicas populares. Me gusta la música popular, es el tango, es el mariachi, es el jazz, es el flamenco, es la banda sinaloense, es el rock. O sea, todas esas músicas son músicas populares. Y cuando yo llegué a México y me preguntaban, ¿qué clase de músico eres? Yo decía, soy músico popular. Tú me decías, pero ¿cómo música popular? Como con cierto desprecio al chuntata o al, ya sabes.
y nunca entendía, yo eso no lo entendía porque, bueno, porque a mí me conmueven ese tipo de músicas populares y bueno, no soy un gran fan, te soy honesto, de la música de banda, pero no es que a mí no me gusta por otras cuestiones, o no soy de escucharlo por otras cuestiones, no por una cuestión de quién la escucha. Pero se me hace que nosotros en Paté, también en esta maquinaria, en esta arquitectura de Paté, que tomamos cosas de tantos lados, tantos condimentos y los transformamos, los moldeamos, como tú dices, en otra cosa. No dejamos de ser no dejamos de ser defensores de esas expresiones populares, sean del tiempo que fueren. Y nos emocionan esas expresiones populares. Y no nos olvidemos que la música popular son expresiones espontáneas de los pueblos, son las voces espontáneas de los pueblos. O sea, nadie dijo, vamos a inventar el bolero. El bolero surgió con ciertos artistas que empezaron a hacer algo, pum, pum, pum. Bueno, lo mismo con el tango, son expresiones espontáneas que terminan siendo una fiel voz, un fiel discurso de los pueblos. Y si tú me escuchas hablar a mí como argentino, es muy probable que escuches algo de tango, porque el tango se toca como el argentino habla. Ran, chan, 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 ran, chan, 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 ran, acentuado para abajo. Y nosotros hablamos como cantando un tango. Y si tú tienes la oportunidad de ir a Nueva York y ver a un afroamericano caminando por la calle, bueno, camina con swing, con jazz, con funk, con soul, qué sé yo. Y si tú vienes a México y estás en Acapulco, te suena el trío de los boleros y la gente habla así también, la gente se mueve así y la bossa nova en Río. Y eso es la riqueza, la hermosa riqueza de las expresiones populares que no son definidas por nadie, surgen y tienen un valor propio. Y cuando hicimos este disco, intentamos ser muy abarcativos, no tener prejuicios, hacer un disco que sea impertinente, que tome canciones de todos lados, sin importar que tengan un nexo entre sí, estilísticamente o lo que fuere, sino que nos preocupamos por hacer algunas canciones que jamás hubieran imaginado que patearía. Porque nos gusta salir de esa zona de confort, nos gusta también ofrecerle a nuestro público algo que no es obvio. ¿Me explico? Totalmente, mi querido Yasho. Ay, mi querido amigo, pues así toda esta cuestión de la nostalgia y ya casi vamos como hacia nuestro cierre, mi querido Yayo, pero ay, bueno, aquí tenemos saluditos, saludos a Fer Alonso, saludos a David, saludos a Forestal, saludos a quienes nos están escuchando acá en esta transmisión, besos y abrazos. Y justo ahorita hace rato pensaba cuando repetiste un par de poemas y escuché tu acento. Y de pronto era como escuchar a poetas argentinos que yo admiro y que me gusta. La ventaja de cosas como el YouTube es que te puedes meter y oír en viva voz sus obras y sus lecturas. Y es muy interesante todo esto que dices, además de, o sea, uno es de muchos lugares y a la vez de ninguno, ¿no? Es de un espacio, como tú dices, a lo mejor Argentina, Brasil, México, con todas esas herencias, pero a la vez también como tú nos muestras y nos demuestras en Paté y en tu trabajo en general, pues uno es también la amalgama de los lugares donde ha vivido, donde ha ido, Sí, claro. de la gente que ha amado, de las canciones que ha escuchado, en fin, ¿no? Entonces, pues eso es parte también de la nostalgia y de cómo la podemos apropiar. Y mi querido Yayo, me gustaría que si puedes compartirnos, sí, mira, justo mi querida Armida, dice Armida, una canción es somero. Y sabes que hay una que si me permiten, aprovechando que estoy yo pidiendo mis canciones, es una canción hablando de nostalgia que es Piensa en mí, que me recuerda por un lado a Luz Casals, por otro lado a las películas de Almodóvar, ahora me recuerda a ustedes, Yayo. ¿Quieres echar un pedacito de Piensa en mí? Sí, cómo no. Digo, para cuando, por ejemplo, esta rola, ¿no? Que es una rola tan grabada, y lo digo no como que cansancio, sino que tiene
tantas versiones maravillosas. Chabela Vargas, la de Luis Claro, de Casal, que es Chabela. una versión que se hizo tan famosa a nivel internacional, tan bonita. La de Natalia mismo, que realmente para nosotros agarrar una canción que tiene versiones tan importantes y reinterpretarla de alguna manera, sacarla de contexto, o más bien hacerla, haciendo el ejercicio de olvidarse de todas esas versiones, fue un gran desafío, ¿no? Fue un gran desafío, pero fue un desafío muy bonito. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, para una boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, me sirve sin ti. Bueno, un pedacito, porque me falta toda la banda, pero... Sí, bravo. ¿Qué es lo que pensaba ahorita? Que a mí me encanta escuchar, además son versiones, ¿no? Tú y tu guitarra es una versión y en el disco van a oír la versión con todo Paté de Foix y con todo el estilo que tienen y todo lo que implica. Entonces compren el disco, el disco ya está, han estado sacando canciones, pero ya lo pueden escuchar, lo pueden comprar, etcétera. Está completo en la plataforma favorita que sea de su preferencia. Se puede escuchar por ahí. Físicamente todavía no está, va a estar, pero bueno, la verdad que quisimos sacarlo de manera digital primero porque así se está escuchando la música hoy en día. Igualmente cuando regresen los conciertos, dentro de muy poquito vamos a tener seguramente el disco físico para que lo puedan comprar quienes lo quieran como material de colección, que es de la manera que se compran los discos ahora, porque ya todos escuchamos música de manera distinta, ¿no? Pero sí, el disco está completito, están las 9 piezas del disco, y bueno, les recomiendo que hagamos un esfuerzo para mantener los discos el formato del disco en vida. Escúchense el disco enterito, está en YouTube también, en todos lados, escúchense el disco enterito, completito, una vez, son 35 minutitos, 40 minutos, pero es interesante escuchar cómo se diseñó el disco, qué canción se puso primero, qué canciones eligieron. Todos escuchamos canciones por separado, después la que más le gusten se la dejan ahí en su playlist y la escuchan solita, pero les recomiendo que escuchen el disco entero. Sí, que de hecho eso me gustó, que en YouTube, busquen en YouTube el canal de Paté de Foix, ahí compartieron el disco, pero además no vienen las canciones separadas, que eso me gusta, es como el bloque, obviamente dividido, pueden ir adelantando si quiere, pero es el video en sí, es el disco completo. Y eso es maravilloso porque a veces cuando oímos por separado las canciones no respetamos el orden del disco, es otra vivencia. Entonces sí, coincido contigo, Yayo, que además es un disco que te va llevando a ciertos estados de ánimo, ¿no? Yo lo escuché varias veces en esos días y siempre, o sea, me acompañaba si estaba trabajando o si me acostaba aquí en mi silloncito de pronto como solo escuchar, ¿no? A parar oreja, como digo yo. Entonces se lo recomiendo, búsquenlo y cómprenlo cuando ya salga. Paté de Foix, hablando de nostalgia, ¿hace acetatos también, LPs, viniles? Mira, todo el mundo nos lo pide y lo estamos considerando seriamente. Es algo que no hemos hecho, aunque nos lo han pedido, y hay una razón. Los acetatos tienen un tiempo de grabación limitado. Tienen un formato que creo que no sobrepasa los 40 minutos, o creo que hasta menos. Y nuestros discos siempre han sido muy largos, son discos de 55, de 17 canciones, por 55 minutos, pero de 16, 17 canciones. El último, el anterior a este, que fue película muda, imagínate, tenía 30 canciones, un disco doble, pero es un disco de 30 tracks.
Entonces cuando averiguamos en algún momento, bueno, tendríamos que hacer una edición con elegir unas canciones y ponerlas en acetato, lo cual tampoco estaría mal. Este disco en particular, que es un poco más corto de lo que veníamos haciendo, entraría en un acetato. Es un buen momento para sacar un acetato. Y lo han pedido tanto que, bueno, probablemente lo hagamos, no como negocio, porque no es negocio, sino para que nuestros fans tengan un material de colección bonito. Y bueno, a mí también en lo personal me encantaría tener un acetato de Paté de Foix, ¿no? Ay, sería genial, porque además fíjate, Yayo, que ahora con los primeros meses de pandemia, yo dije, bueno, de cuarentena, yo dije, ok, pues si ya voy a tener que estar encerrada en este lugar, ¿no? Aquí, bueno, en mi estudio, que es como mi oficina ahora y todo, pues que sea el mejor lugar. ¿Y sabes qué me compré? Me compré un tornamesa. Como que dije, ¿qué me voy a comprar? Me voy a comprar solo una cosilla. Y dije, ok, un tornamesa, tenía unas buenas bocinas de mi estéreo de los 90s. Y he estado como revalorando la escucha de los viniles, o sea, realmente sentarme, acostarme, poner un disco y hacer el ritual de la escucha, ¿no? Entonces, es que eso te da el vinil, eso te da el vinilo, porque como no es tan fácil adelantar las canciones, no es ajá, un botón que la claro. adelantas, te obliga de alguna manera con esta pereza tremenda que tenemos como seres humanos en hacer todo, que cuando algo nos demanda más de 2 botones ya no lo hacemos. El disco del vinil te obliga de alguna manera o te invita, te estimula a que escuches el disco entero. Y sí, claro que es fantástico porque, bueno, los discos en realidad se piensan de esa manera. En particular nosotros los pensamos muy de esa manera. ¿Qué canción va primero? ¿Qué canción incluimos? ¿Qué no? Ahora viene esta, viene la otra, las tonalidades. O sea, hay una intención detrás del orden y de lo que hacemos en los discos. Y las canciones, ya sabes, los sencillos siempre son los que primero te entran, los que más se promocionan, pero en realidad también las canciones lado B, como se decía en la época de los viniles, tienen un encanto sumamente interesante. Son canciones que por ahí no te gustan a la primera o a la segunda, pero una vez que te gustan, te encantan, tienen mucha carnita. Entonces sí, es un ritual muy recomendable, no solo para hacerlo, no solo con la música de Paté, con la música en general. Exacto. Sí, pues esperemos que haya un vinil de Paté. Ya nos informas y yo voy a estar pendiente, mi querido Yayo. Y pues ya casi llegó el momento de despedirnos. Solo quiero recapitular entonces. Ya está disponible Amores Ajenos. Échenle una oída en la plataforma que gusten. Compren sus boletos para el autoconcierto. Que es el sábado, ya este sábado 12 es el concierto, y recuerden que también pueden verlo por streaming, o sea, también si cuesta 250, cómprenlo en Ticketmaster, acabo de ver ahorita ahí todas las opciones, entonces para que lo veamos ya sea en línea o que juntemos a la tropa loca para hacer el autoconcierto. Mi querido Yayo, siempre ha sido y será un gran placer platicar contigo. Y te voy a dejar a ti la decisión de una última canción. Ahora sí escoge tú, amigo. ¿Cuál quieres cantarnos un fragmento antes de decirle adiós a toda la gente que nos ha acompañado? Gracias por estar aquí. Nos vemos también en el canal de YouTube. Suscríbanse, Placer Consciente con Verónica Maza Bustamante en YouTube. Sigan obviamente a Paté de Foix en todas sus redes. Y le mando un beso a toda la banda, a todos los amigos, particularmente a Luri, mi querido Luri, amigo también de mis batallas musicales. Pues a ver, mi querido Yayo, ¿qué canción te sale del alma? Ahí va, porque tiene que ver con lo que veníamos hablando. Yo vengo de una tierra lejana donde las aves cantan distinto, donde se toma buen vino tinto, el sol es tímido por la mañana, igual que el viento sacude ramas, si triste o contento siempre cantando, tal vez detenga mi paso cuando no sople el viento en el ancho mar y no
extranjero, yo no soy extranjero en ningún lugar, en ningún lugar. Porque mi espíritu es vagabundo, andar prefiero que echar raíces, buscando nuevas horas felices, amando a cada mujer del mundo. Yo nunca quise amor profundo, yo nunca quise amor sincero. No sé qué busco, no sé qué quiero, por eso voy de aquí para allá. Y no soy extranjero, yo no soy extranjero en ningún lugar. Un pedacito. Ahora sí que amen, bro. Justamente así, mi querido Yayo. Y pues bueno, ¿alguna otra actividad que vayan a tener que tengan en puerta con Paté, Yayo, o tú también, sin Paté? Pues muchos proyectos. Ya estamos grabando un nuevo disco, de hecho, aprovechando el tiempo de pandemia. Yo en lo particular también estoy en la preproducción de un disco solista, de muchas canciones que salieron en esta época de pandemia, como te contaba, que por ahí están un poquitito por fuera de lo que es el universo Paté de Foix, que también es algo que hace mucho tiempo que quiero hacer y no había tenido el tiempo de sentarme y darle forma por toda la energía y tiempo que me consume Paté. O sea, eso no significa que Paté va a seguir adelante. Qué bonito, qué bonito. Bonito o bonita. Bonito, el Mingo. No, es un guapo total. Bueno, entonces la verdad que con muchos proyectos, con muchas cosas por hacer, también ya organizando el regreso, que a partir de este 12 de junio esperemos que paulatinamente cada vez tengamos más actividad, que podamos cantar para gente que podamos ver. Ojalá que ocurra, pero bueno, también hay que tener paciencia y esperar. Exacto. Oye, qué antojo también escuchar tu disco solista. Sería el primero, ¿verdad? ¿Ya no tienes tu disco solista o ya tienes discos en solitario? No tengo. Sería el primero solista. Sí. No, pues, como se dice clásicamente, toda la mierda, mi querido Yayo. Ya es momento, qué bueno, de verdad, que nos vas a compartir también, pues, un disco en otra vivencia, ¿no? Porque a fin de cuentas el grupo es una colectividad, son muchos cerebros pensando, sintiendo, mostrando, y la cuestión individual es otro proceso, y más, como tú dices, y está relacionado con una vivencia tan fuerte como la que hemos vivido el último año y pico, ¿no? Entonces, felicidades, mi querido Yayo, y ya sabes que siempre tendrás en mis espacios y en mi corazón un lugar. Igualmente. Y te agradezco muchísimo el tiempo que hemos estado aquí charlando. Y pues bueno, nos vemos el 12, el sábado. Yo creo que ahora sí que te voy a caer en streaming porque tengo un evento también, pero lo voy a ver aquí. Y hagan una mística del streaming, ¿no? Ese sería como también mi último comentario. Yo he visto pocos streamings en la pandemia, pero los que he visto, los conciertos que he visto en línea, los pongo en mi compu para no verlos en el teléfono. Sí le conecto bocinita, apago la luz, me traigo mi chela y realmente hago como esa mística.
de estar como vinculado con esas personas y que además las estoy viendo como si estuviera sentada en primera fila, ¿no? Entonces Totalmente cada sí. cosa tiene su mística y ahí estaremos con Paté de Foix, una banda que de verdad en estos 15 años pues nos ha regalado muchas cosas. Gracias, mi querido Yayo. Amiga, me voy. Gracias a todos y bueno, estamos aquí en contacto. Un placer, una plática muy amena, me la pasé muy bien. Y bueno, me voy a descansar porque hoy tuve un día muy largo. Eso, ¿Va? querido mío. Saludos y gracias por todo. Estamos en contacto. Bye Y bye. adiós. Y pues a ustedes, mis queridos amigos y mis queridas amigas, muchísimas gracias por acompañarme en este tercer capítulo de Placer Consciente. Los espero en el canal, por favor, suscríbanse. Cada vez se ponen más sabrosas estas conversaciones y aquí estaremos compartiendo pues esta idea de que en realidad el placer está en todos los ámbitos de nuestra vida, está ocurriendo constantemente y que si sabemos ubicar todas estas cosas, pues nuestra existencia, nuestro devenir en este mundo loco, pues va a ser un poco más, cuando menos sabroso, ¿no? Y amable y disfrutable, a pesar de los dolores y a pesar de las tristezas y todo eso. Entonces nos vemos aquí en Placer Consciente. Muchas gracias por acompañarme y por su cariño. Hasta la próxima.